Las ciencias sociales en Cuba muestran en su desarrollo un conjunto de fortalezas y retos, tanto en lo relativo a su solidez como comunidad, como en su relación con la sociedad en su conjunto y a las instancias de gobierno. ¿Cómo se estudia la sociedad, la economía, la antropología, el desarrollo local, la lingüística en Cuba? ¿Cómo pasar de la investigación en ciencias sociales a la implementación de políticas públicas que favorezcan un desarrollo sostenible? Justamente sobre las ciencias sociales y humanísticas hablamos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que comparto con el máster en ciencias, Alfredo García Jiménez, quien es el director adjunto de la Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas, AXIS, del SIGMA. Bienvenido a nuestro programa, Alfredo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Siga con nosotros. Estamos en Buen Cubano, en Cubavisión Internacional. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano y en noviembre de 2020 surge en Cuba la Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas, AXIS por sus siglas, que propone la política científica relativa a las ciencias sociales y humanísticas. Alfredo, me gustaría saber cuáles son los principales objetivos de AXIS y cómo ha sido este camino de los primeros 5 años que se cumplen en noviembre de este año. Sí, efectivamente la agencia cumple 5 años ahora en noviembre. Y surge, como usted comentaba, para justamente implementar la política de ciencia, tecnología e innovación desde las ciencias sociales. Para suerte nuestra, uno de los objetivos fundamentales es poder brindar a los decisores del país elementos que permitan formular políticas dirigidas hacia, digamos, el buen camino de la ciencia social y, por supuesto, de la población, en fin. La agencia está formada por 7 centros. ¿Cuáles son ellos y qué potencial tienen de trabajo? Correcto. La agencia tiene 6 centros en La Habana y un centro en Santiago de Cuba. El centro de Santiago de Cuba es el CLA, o sea, el Centro de Literatura Aplicada. Tenemos entonces en La Habana 6 centros, Instituto de Filosofía, tenemos el Instituto de Literatura y Lingüística, tenemos el CIEN, el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, tenemos el Centro de Investigaciones Sociológicas y Psicológicas, tenemos el Centro de Desarrollo Local y Comunitario. O sea, son 6 centros en La Habana y uno en Santiago de Cuba, que como usted ve, y el Instituto de Antropología, que son diversas ramas de las ciencias sociales y humanísticas a las cuales estamos abocados. Aquí, evidentemente, se estudian temas que van desde la transformación social, pasando por los temas de religión, de antropología, de economía, que es fundamental para todos, los temas de sociología, psicología, pero todos encaminados hacia, digamos, la política social del país y brindar elementos a las principales dirigentes y tomadores de decisiones. Uno vinculado al tema de desarrollo local, que bueno, que es el centro del CEDEL, que también, bueno, tiene en estos momentos una preponderancia importante en los estudios que llevamos a cabo. Alfredo, me gustaría que usted conversara un poco sobre cuáles son los principales potenciales que tienen estos centros y que hacen entonces a la agencia, una agencia importante en el manejo de la ciencia en Cuba. Mira, es interesante porque la agencia, como usted comentó, cumple 5 años, pero todos estos centros llevan una larga data de investigaciones. O sea, el Instituto de Filosofía, de Literatura y Lingüística, todos estos centros mayoritariamente son se crearon anteriores a la agencia. Y aquí hay un potencial científico importante, un potencial de doctores, un potencial de reserva, un potencial de jóvenes que estamos también trabajando ahora, que ya de alguna manera u otra estaban insertados en la esfera de la investigación social. La agencia lo que ha hecho es, desde nuestra perspectiva como, digamos, órgano superior de dirección, digamos que afianzar o aglutinar o vincular cada uno de estos centros que tenía una mirada, digamos, separada. Y entonces lo que hace la agencia es unificar, vincular acciones y criterios e investigaciones para dar
un mayor resultado, digamos, con un mayor peso a la hora de ofrecer elementos para la toma de decisiones. Es así. Recientemente concluyó en Cuba la primera feria de innovación para el desarrollo. ¿Cuál fue el aporte de la Agencia de las Ciencias Sociales y Humanísticas a esta feria en esta área de la innovación? Mira, importante, nosotros tuvimos un stand, la agencia tuvo un stand en la feria, donde además estuvo muy bien representada por el Centro de Desarrollo Local y Comunitario, el CEDEL. Siempre decimos el municipio comienza aquí, ¿no? Era en ese sentido. Premios de innovación local del año 2023. Y creo que esto despertó un interés importante. Tuvimos la presentación del libro Ciencia e Innovación, Procesos Sociales para el Desarrollo Sostenible. Un libro que es una compilación de actores. Y ya el tercer día tuvimos un panel presidido por la viceministra Janet del CISMA, donde presentamos una conferencia magistral por la subdirectora del CIEN, del Centro de Estudio de la Economía Mundial, sobre las ciencias sociales y su impacto en la sociedad, y seguidamente un panel desde lo territorial, donde se estuvo hablando de todas estas innovaciones hacia el territorio y de los retos que tiene el desarrollo local desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Pues a eso mismo le dedicaremos, tras la pausa, nuestra conversación sobre cómo desde las ciencias sociales y humanísticas en Cuba vemos el aspecto de la innovación. ¿Cuáles son los principales retos? En una breve pausa volvemos entonces con nuestro invitado. Ahora vamos a conocer más sobre este tema. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. ¿Quieres sentirte más cerca de la mayor isla del Caribe? Conocer de su historia, tradiciones y cotidianidad. Desde Cubavisión Internacional lo hacemos posible, ahora más cerca de ti, al alcance de un clic. Conoce de Cuba y su gente a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter, Telegram, Instagram y YouTube. En el ciberespacio también podrás encontrar variedad de formatos. Trabajamos como un multimedio con la premisa de afianzarnos como el portal de Cuba al mundo. Continuamos hablando en buen cubano y para 2025 Cuba tiene el gran reto que es la realización de la cuarta encuesta nacional de innovación. ¿Cómo se está preparando, Alfredo? Coméntame un poquito. Sí, bueno, como conoces, esto es un instrumento que usan los países para medir cuán hemos avanzado desde el punto de vista de la innovación en el país. Es un instrumento que se hace a nivel mundial y lo aplican todos los países. Cuba ha aplicado 3 encuestas de innovación y vamos por la cuarta. ¿Qué diferencia la cuarta encuesta de innovación de las 3 anteriores? Bueno, las 3 anteriores se enfocaron en el sector empresarial, en aquellas empresas, digamos, que eran líderes que definían el tema de la innovación en Cuba. Hoy en día, a raíz del 2025, que es donde se va a aplicar la encuesta, Cuba ha cambiado, hay otros actores económicos, estamos en otros procesos, digamos, de transformación de la economía, y esta encuesta entonces va a tener en cuenta no solo a las empresas, digamos, de un mayor peso desde el punto de vista estatal, sino también a aquellos al sector privado que de alguna manera u otra realiza innovación. También vamos a tener en cuenta el sector presupuestado, porque evidentemente hay algunos actores que han ido surgiendo y que de alguna manera también realizan innovación. Desde el propio CISMA se han ido creando figuras económicas como los parques temáticos, los parques de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, la sociedad de interfaz, que todos de una manera u otra hay que recoger, digamos, ese conocimiento para ver realmente cómo vamos avanzando hacia la innovación para el desarrollo sostenible.
También esta encuesta va a tener una estrategia comunicacional que estamos diseñando y bueno, se va a presentar, digamos, el cuestionario, los principales, digamos, tópicos en el Consejo Nacional de Innovación. Y otro aspecto que la va a diferenciar es que va a ser digitalizada. Una encuesta que va a ser digitalizada, que estamos trabajando con los compañeros de GeoCuba para su digitalización. O sea, en resumen, va a haber actores estatales, no estatales, una estrategia de comunicación, digitalización y por supuesto un proceso que va a ser mucho mayor, de mayor agilidad y poder comparar con las encuestas anteriores. ¿Y qué contabiliza una encuesta nacional de innovación? Mira, hay una cosa o un tema que nosotros le prestamos mucha atención y es cómo se utilizan, digamos, para la innovación los conocimientos de los actores que de alguna manera tienen como su misión crear el conocimiento. O sea, el vínculo con las universidades, con los centros de investigación, cómo desde los que realizan innovación toman estos conocimientos. Porque evidentemente tiene que haber un vínculo entre gestores de innovación y gestores del conocimiento, para que estos conocimientos no sean por la vía empírica, sino que tengan un basamento científico. Y esto es algo que nosotros le damos una importancia grande. También el otro aspecto que ahora estamos desarrollando es el impacto que esta innovación tiene en el desarrollo económico, tanto a nivel de la exportación de servicios o bienes, a nivel de la sustitución de importaciones, de los alimentos, por supuesto, de la producción de alimentos y por supuesto, de las conquistas sociales de la revolución. La salud, la educación, que también son tenidas en cuenta a la hora de ofrecer innovación. Bueno, yo creo que la mayor innovación que hemos tenido ha sido la DALA, la vacuna la vacuna en tiempo de COVID. DALA y Soberana, que han sido, digamos, los mayores logros que hemos tenido, dígase en el campo de innovación social, ¿no? Desde este punto de vista. A mí me gustaría preguntarle, Alfredo, ¿y qué tienen que ver las ciencias sociales y humanísticas con una encuesta nacional de innovación? Pues ¿Son sí, polos opuestos o se complementan? No mira, entiendo. hay un complemento. ¿Por qué vamos a diseñar, y esto es interesante la pregunta, ¿por qué vamos a diseñar una estrategia de comunicación? Porque las personas, que es nuestro fin del desarrollo sostenible, elevar el bienestar de las personas, tienen que saber que una innovación se refleja o va a llevar a una elevación del bienestar de vida de la población. A veces nosotros hablamos, crece el Producto Interno Bruto y la población no entiende cómo este crecimiento del Producto Interno Bruto se justifica o puede vincularse con su bienestar. En el caso de la innovación nos pasaría algo similar. Cómo estas innovaciones tienen un reflejo en el aumento de la calidad de vida de la población. Y esto hay que explicarlo, hay que darle. Y aquí entonces entramos nosotros de las ciencias sociales. O sea, un poco de explicar cuál es el vínculo, cómo es. Hay cosas que la población piensa que va a ser inmediata. A veces hay procesos que llevan una gradualidad y es importante que las poblaciones lo conozcan. Pero también le damos mucha importancia a la localidad. Las localidades todas son diferentes. Por lo tanto, cualquier innovación en una localidad, en un municipio, se puede diseminar hacia otro a sabiendas de las particularidades. Pero esas son cosas que desde lo social tenemos que ir implementando y tenemos que ir colaborando con los tomadores de decisiones y, por supuesto, desde nuestro ministerio y de la Agencia de Ciencias Sociales. Alfredo, a nivel global hay un presupuesto que se llama Índice para el Desarrollo, ¿no? Índice de Innovación para el Desarrollo. ¿Es cómo se llama? Índice Global de Innovación. Índice Global de Innovación. ¿Qué incidencia tiene específicamente ese índice global de innovación en nuestro país? ¿Cómo se ha materializado y qué estudios están realizando en nuestro país desde las ciencias sociales para la implementación de ese índice global de innovación? Mira, pregunta interesante, porque este índice global de innovación, que realmente lo está llevando a cabo el estudio, el Centro de Investigación de la Economía Mundial, el CIEM, junto con la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística, el CISMA y otros actores económicos, fue una solicitud a nivel de gobierno. Fue un proyecto que comenzó con una solicitud del propio gobierno, del país, de las principales autoridades, para un poco compararnos a nivel de país cómo está Cuba desde el punto de vista de la innovación. O sea, no sustituye la encuesta de innovación, es un método más que se lleve en el país, se está realizando en el país porque
es una métrica internacional. O sea, hay una métrica internacional que ubica a los países con referencia al índice global de innovación y evidentemente Cuba hasta hoy no está en esa métrica internacional. La idea es que Cuba pueda estar en esa métrica internacional para próximos años a raíz de los indicadores que lleva todo este índice. Son indicadores propiamente de una economía de mercado, pero que también son aplicables a la economía cubana. Y en esto se está trabajando. Hay algunos avances importantes, como su ubicación, y ahora estamos trabajando también en la métrica cubana. O sea, una cosa es la comparación internacional, que es importante, y otra cosa es aterrizar este instrumento a las particularidades de Cuba. Dónde incidir, cómo incidir, pero evidentemente tomando como referencia lo que es la innovación, lo que es digamos, el mundo. Porque tú innovas también para el mundo, tú te insertas en el mundo con los procesos innovativos. Y esto para nosotros es importante. Son estudios que se están realizando, que hemos tenido también algunos contactos con Vietnam, con países también que llevan a cabo este índice y que, bueno, de alguna manera estamos colaborando. Pero el objetivo es situar a Cuba en la métrica internacional y avanzar en la métrica nacional. Le propongo una pausa, Alfredo, y usted sabe que puede contar con nosotros y contribuir con sus temas a nuestros debates. Escríbanos, estamos en el correo electrónico en buencubano@icrt.cu, ahí le estaremos esperando y luego vamos a una tercera ronda de debate. Seguimos hablando en Buen Cubano y Alfredo, ¿qué más se está proponiendo desde Axis para el desarrollo en nuestro país? Esa cantera de problemas, esa cantera de retos que tiene la sociedad cubana, ¿cómo se está materializando en las investigaciones y en la aplicación de la ciencia de los centros que ustedes tienen en la agencia? Interesante. Mira, nosotros la agencia implementa un programa sectorial de ciencia, tecnología e innovación. Se llama Desarrollo Sostenible, o sea, Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible, ¿cómo se llama? Aquí existen 37 proyectos de todo el país, o sea, no solo de la agencia, sino que son diferentes instituciones científicas del país que están vinculadas a este proyecto, desde la salud pública, desde las universidades, o sea, hay una rama interesante, cultura, de entidades que están asociadas a este proyecto. Y evidentemente aquí se van obteniendo resultados parciales y resultados finales, en dependencia de la duración de los proyectos, que la agencia tiene la responsabilidad de analizar a través del comité de expertos. O sea, nosotros tenemos un comité de expertos que analiza los resultados y propicia de alguna manera la introducción de los resultados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a explicar. Ahora en marzo-abril estamos creando o estamos organizando un encuentro desde las ciencias sociales de este programa sectorial con los implementadores de los resultados de este proyecto que estamos hablando. O sea, estamos seleccionando aquellos proyectos que ya tienen resultados, que nosotros entendemos que se pueden ser implementados y estamos focalizando quién lo puede implementar. Estamos entonces como que cazando, ¿no? Resultado implementador. Eso lo hace la agencia. Eso lo hace la agencia. Para poder entonces convocarlos, que el implementador conozca el resultado, cómo lo puede llevar a la práctica y cómo lo puede aplicar. Y estamos ofreciendo. Creo que sería esta estupendo, asesoría. ¿no? Estupendo. Esto es algo que comenzamos a hacer este año, lo vamos a hacer como un experimento piloto, pero queremos irlo extendiendo gradualmente sobre todo los proyectos que lleva la agencia. ¿Me pone un ejemplo, por ejemplo, un proyecto que pudiera tener un impacto real en la sociedad, por ejemplo? A ver, hay un proyecto, te voy a pensar rápidamente, que estamos realizando que tiene que ver con las ciencias, digamos, la ciencia filosófica. Hay un proyecto que te está pensado desde la transformación
del barrio de Centro Habana. Este es un proyecto que está llevando el Instituto de Filosofía y es un proyecto que ya está maduro, que hemos estado conversando con las autoridades de Centro Habana para ver cómo introducir lo que hoy está identificado para, con la participación ciudadana, esto es importante, con la participación de los ciudadanos, empezar a implementar todas las recomendaciones. Y esto evidentemente le va a cambiar la vida a los ciudadanos centrales. Es un proyecto muy bonito, que es uno de los que vamos a estar implementando. Hubo otro que ya terminó con La Habana del Este, igual de transformación de las comunidades, que este ya tuvo un resultado, estuvo más avanzado porque ya aquí logramos con el intendente, con las autoridades, llevar estas transformaciones. Pero no solo llevarlo, sino medirlo y que la población lo conozca. Por eso después vienen las encuestas. O sea, yo siempre digo que en economía o en cualquier asignatura está el antes, el durante y el después. Usted tiene que ver el antes es la investigación, el durante es la implementación y el después cómo ese efecto, cómo esa implementación ha tenido resultados. O sea, es un proceso que en este caso la agencia es quien lo debe estar llevando. A mí me gustaría también conversar un poco sobre las alianzas, porque son 7 centros que tienen diferentes disciplinas y cómo desde esa multidisciplinaridad que es tan importante en el mundo contemporáneo, pues se están abordando diferentes problemas o asuntos, retos que tiene la sociedad cubana. ¿Cómo ustedes están llevando esta situación dentro de la agencia? Mira, nosotros tenemos dentro de la agencia un mandato en estos momentos de los programas estratégicos. Y uno de los programas estratégicos está vinculado con los modelos de financiación de la economía. Sabes que la economía es el centro hoy en día de atención por muchos lados. Pero esos modelos de negocio lo estamos viendo no solo desde la parte propiamente económica, sino también lo estamos viendo desde la parte social. Y entonces aquí entran a tener en cuenta los vínculos que puede existir del Centro de Investigación de la Economía Mundial, que es uno de los centros que está trabajando en ello, con los centros, otros centros de la agencia, con el CIPS, con filosofía, que es muy importante porque a veces olvidamos todo el pensamiento filosófico que lleva un modelo de negocio detrás. Tiene que ver también con la antropología, porque de alguna manera tiene que ver con la cultura, con las cosas que hoy se implementan desde los orígenes, y tiene que ver también, por supuesto, con la literatura y lingüística, porque son las formas de expresarse, los modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita lo conversábamos, pero se lo vuelvo a preguntar como pregunta de cierre, y es que me gusta siempre que nos quedemos con un reto, con una mirada hacia el futuro en nuestros debates, y es cómo eso que se hace en la academia, el centro que está vinculado a las universidades, pero el centro que también tiene sus propios investigadores y tiene su cantera de problemas, cómo eso que se logra aquí o que se investigó o que se proyectó se implementa en la sociedad cubana. ¿Qué ustedes están haciendo para lograr eso y cuánto les falta aún por hacer? Sí, mira, voy a empezar por cuánto nos falta. Realmente es un gran reto porque hay algo que es interesante. A veces cuando usted tiene un diálogo con el decisor, con el implementador, desde la ciencia, tiene que hablar en el lenguaje del implementador. Porque a veces nosotros los científicos, los cientistas sociales, como que nos elevamos en nuestras investigaciones y transmitimos un lenguaje totalmente académico. Y entonces el implementador se te queda así mirando y te dice, qué bien, pero hasta ahí. Entonces, si tú no somos capaces, y esto es un reto para las ciencias sociales y creo que para todas las ciencias, de llevar ese lenguaje al lenguaje del implementador, de decirle, a ver, mira, esto significa esto en español, así, en el lenguaje, digamos, popular, para llamarlo de alguna manera sin demeritar, por supuesto, ninguno. O sea, ese vínculo de los decisores con los cientistas sociales o con los cientistas de cualquier manera es importante que se materialice. Aprender a hablar. Ellos nos comprendan a nosotros y nosotros comprenderlo a ellos. Eso yo creo que es el primer factor de éxito. El segundo factor de éxito es vincular a la comunidad. Ningún proyecto es exitoso si la población no se vincula, si la población no es partícipe de sus soluciones. Evidentemente esto es un problema también, algo que pasa por recursos. Pero hay recursos locales que hay que saber aprovechar, que hay que saber implementar, que hay innovaciones que hay que saber aplicar desde nuestro punto de vista.
Yo creo que resumiendo, doctora, serían estos por lo menos los mensajes que me gustaría dejar, no dejar de transmitir como cierre del programa. En la actualidad, el contexto de transformaciones socioeconómicas que tienen lugar en nuestro país apunta a la necesidad de continuar fomentando una actitud dialógica entre las diversas disciplinas y las instituciones científicas en el campo de lo social. Mantener una postura crítica acerca de las realidades que se estudian, así como fortalecer su capacidad propositiva, requiere, por supuesto, una mayor toma de conciencia por parte de los decisores de la política con respecto al papel de los cientistas sociales en las diferentes etapas del desarrollo de la política social. Al propio tiempo se reclama una mayor visibilidad de sus aportes desde las prioridades de la política científica. Estos son los retos de las ciencias sociales en Cuba y la hemos debatido. Por supuesto, nos vemos la próxima semana para continuar pensando la vida cotidiana de esta isla en buen cubano.